Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio a la segunda clase en vivo del trimestre 2026-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la profesora y tutora Yospeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de esta clase es constituirse como el espacio de aprendizaje donde conoceremos los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2, que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para la segunda entrega el martes 16 de junio. Este encuentro es oportuno para informarles, un lineamiento que fue emanado por las autoridades académicas el día de hoy para las secciones de la modalidad virtual, donde se les hace de su conocimiento que la actividad sumativa 1, que debían entregar el lunes 25 de mayo, cerrará de manera conjunta con la actividad sumativa 2 en la semana 6. Es decir, que hay nuevas fechas para la entrega de la actividad sumativa 1, que como ustedes ya saben, tiene un valor de 25%. La fecha de inicio para la actividad sumativa 1, al igual que para la actividad sumativa 2, es el lunes 8 de junio. La fecha de cierre para esta actividad, la 1 y la 2, es el domingo 14 de junio y la fecha límite para ambas entregas es el martes 16 de junio. Los invitamos a organizar su tiempo y tomar las previsiones necesarias para realizar ambas entregas en las fechas estipuladas. Antes de pasar a explicar cuáles son las características y especificaciones de lo que es la actividad sumativa 2, vamos a conocer los aspectos de... Gustavo, no tengo información, nosotros solo somos los transmisores de los lineamientos que emanan las autoridades. Entiendo que deben ser por las fallas recurrentes de electricidad que hay, sobre todo en el estado de Aragua y algunos estados del interior del país para las personas que están aquí en Venezuela. Quizás los que estamos más cerca de la capital no sufrimos tantos cortes ni fallas de electricidad, pero entiendo que hacia la zona de Aragua, Carabobo y las zonas del centro sí hay muchas fallas. Esto es una información que recién nos acaban de pasar. La pueden ver que se acaba de publicar en el foro de anuncios esta tarde. Y no solamente para nosotros, sino para todas las unidades curriculares. Ahora hablemos de algunos de los aspectos teóricos de la unidad 1, cuyo tema son los trastornos de personalidad. Y esto es para que ustedes se ubiquen en contexto. Ustedes deben haberse dado cuenta en la clase en vivo 1, y así se los hice saber, que para psicología de la personalidad 2, específicamente en el tema de los trastornos de la personalidad, vamos a caracterizarlos según los criterios diagnósticos de los manuales de SM5 y CIE-11. En este momento no me voy a detener en las particularidades de ambos manuales, solo les voy a decir que ambos son sistemas de clasificación donde están estandarizados los criterios diagnósticos, es decir, los signos y los síntomas para cada uno de los trastornos mentales y del comportamiento.
Tanto el DCM-5 como la CIE-11 constituyen aquellos sistemas de clasificación que se traducen como el lenguaje común para nosotros los psicólogos clínicos y para los psiquiatras al momento de hacer diagnósticos clínicos de todas las condiciones. Las particularidades y las características de estos manuales las van a conocer en la asignatura llamada Psicopatología 1. Ahora, algunos de ustedes ya vieron esta personalidad uno conmigo. Sin embargo, antes de adentrarnos en lo que es el concepto de trastornos como tal, vamos a hablar primero de lo que es el constructo de personalidad, que ya sabemos es uno de los constructos teóricos de cierta complejidad para definirlo desde un solo enfoque. Por eso van a ver que en todas las asignaturas, y personalidad no se escapa de ello, pues vamos a tener la comprensión desde las distintas perspectivas y desde los distintos enfoques teóricos. De manera general, podemos decir que la personalidad es esa manera de ser más o menos estable que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Por esto mismo, se considera que la personalidad es el resultado de las interacciones entre nuestra biología, nuestra mente y nuestro entorno. Cuando esta forma de ser, de relacionarnos, genera sufrimiento en nosotros mismos, en los demás o en el entorno, aparece lo que nosotros llamamos trastornos de personalidad. Pero para poder realizar el diagnóstico de trastornos de personalidad, es necesario que se cumplan una serie de condiciones. La primera es que estas características se presenten como una forma estable de comportamiento caracterizados por maneras de percibir e interpretar la realidad, afectividad y emociones, relaciones interpersonales y manejo de los impulsos, apartados de lo que se espera culturalmente de la persona. Es decir, que esa conducta que se presente no es temporal, no es adaptativa ante una situación vital individual, ni se explica por la pertenencia a un colectivo cultural distinto del mayoritario en el entorno. Todos los trastornos de la personalidad han sido diagnosticados con cifras similares en todas las culturas. Gordon Allport, que es el padre de la psicología de la personalidad, propuso en 1961 que la personalidad se definiese como aquella organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su forma característica de pensar y conformarse. Ahora bien, cuando esa organización dinámica se desvía de los patrones establecidos como normales, podemos afirmar que existe un trastorno de la personalidad, ya que el mismo se caracteriza por patrones persistentes de pensamiento, comportamiento y funcionamiento emocional que se desvían notablemente de las expectativas culturales del individuo. Estos patrones son inflexibles y disfuncionales, además son capaces de afectar profundamente la vida diaria, las relaciones interpersonales y la capacidad de adaptación a diversas situaciones. Como lo señalé al inicio, actualmente existen dos sistemas de clasificación ampliamente utilizados a nivel mundial, que son el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que la primera publicación, o la última publicación, mejor dicho, en español, es del año 2013. Existe una versión revisada de este manual diagnóstico DSM-5, conocido como DSM-5 revisado, y que entró en vigencia en el año 2022.
tenemos la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida por sus siglas CIE-11, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud y que también entró en vigencia en el año 2022. Ambos manuales ofrecen esos marcos diagnósticos que permiten identificar y clasificar estos trastornos, aunque presentan diferencias significativas en su enfoque y caracterización. Estas son dos maneras de comprender el fenómeno de los trastornos de personalidad. En lo que corresponde al manual diagnóstico de SM5, este manual clasifica los trastornos de la personalidad en tres grupos o clúster. En el grupo A están los denominados excéntricos o raros. En el grupo B, los caracterizados por comportamientos dramáticos, emocionales o erráticos. Y en el grupo C se encuentran aquellos asociados con comportamientos ansiosos o temerosos. Por el contrario, la CIE-11 se centra en evaluar la severidad del funcionamiento personal y social del individuo, así como los rasgos de personalidad disfuncionales presentes, reconociendo un espectro más amplio de los trastornos de la personalidad. Si ya ustedes revisaron los distintos materiales que les dejé en los recursos de consulta y estudiaron lo que es las características de la actividad sumativa 1, se van a dar cuenta que la mayoría del desarrollo del trabajo está enfocado en la caracterización que hace el manual diagnóstico de SM5. Vamos a enfocarnos un poco en lo que son los grupos de trastornos que están dentro de cada uno de estos clústeres. En el caso del grupo A, que es el denominado los excéntricos o raros, tenemos el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípica. En el grupo B, que son los denominados dramáticos, emocionales o erráticos, tenemos el trastorno de personalidad narcisista, tenemos el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad límite o borderline, como lo van a encontrar en la literatura clásica. Y el grupo C incluye lo que son o se denomina los ansiosos o temerosos e incluyen los trastornos de personalidad evitativo, trastorno de personalidad dependiente y trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo que nosotros llamamos TOC o el TOC, pues. El TOC es considerado, de acuerdo al manual diagnóstico de CM5, como un trastorno del control de los impulsos, pero también un trastorno de ansiedad. Ahora, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, que es ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y de comportamiento conocido como DSM-5, se define a los trastornos de la personalidad como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar o deterioro. Asimismo, Bermúdez Pérez y Ruiz y otros afirman que los trastornos de personalidad se producen cuando estos patrones de rasgos de personalidad normales se convierten en rasgos inflexibles, es decir, cuando estos rasgos son rígidos y desadaptativos, que suelen originar graves problemas funcionales que hacen que la persona tenga dificultades para mantener un normal desarrollo de su actividad en el ámbito social y laboral, a la vez que le produce malestar y sufrimiento personal. Esto es, de acuerdo a la caracterización que hace el manual de CM5,
cuando le genera malestar clínicamente significativo y ese modo de funcionar afecta todas sus áreas de desempeño. Otros enfoques definen el trastorno de personalidad como un patrón de pensamiento, percepción, reacción y relación con los demás y con el entorno que se desvía significativamente de las expectativas culturales. Es persistente e inflexible, conduce a un malestar o deterioro funcional y suelen comenzar en la adolescencia o al principio de la vida adulta. Con respecto a lo que es el DSM-5, como acabamos de describir, este manual enumera 10 tipos de trastornos de personalidad que van a estar divididos en 3 grupos principales basados en sus categorías y características diagnósticas similares, además de incluir un último grupo para trastornos no especificados que no pueden ser incluidos en los grupos anteriores, por lo que suele ser común que los pacientes que cumplen con los criterios para un tipo de trastornos de personalidad también cumplan con los criterios para uno o más de los otros tipos. Ahora, cuando nosotros hablamos de manera general de lo que es la prevalencia del diagnóstico de esta condición, de manera general representan el 10% de la población clínica. Específicamente, Blanco, Gómez y Orozco exponen que los trastornos de personalidad del grupo B afectan aproximadamente a un 5,5 de la población mundial, mientras que el grupo A y C son menos comunes, con una prevalencia de 2,1% los trastornos incluidos en el grupo A y 2,3% los trastornos de personalidad que están agrupados en el clúster C. En cuanto a lo que son los criterios diagnósticos de los trastornos de personalidad, se requiere que se identifique ese patrón persistente, inflexible y generalizado de esas experiencias internas y comportamientos que se desvían marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón debe manifestarse en 2 o más áreas de la cognición, que es todo lo que tiene que ver con los pensamientos, la afectividad, que es todo lo que tiene que ver con las emociones y la regulación de la respuesta emocional, el funcionamiento interpersonal, tanto en las relaciones sociales, de pareja, académicas y en el control de los impulsos. Entonces, aquí tenemos un primer criterio. Para poder hacer este diagnóstico, este patrón debe ser inflexible y además debe estar afectado o la cognición y la afectividad, o la cognición y el funcionamiento interpersonal, o la cognición y el control de los impulsos, o la afectividad y el funcionamiento interpersonal, o la afectividad y el control de los impulsos, o los 4. Además, se caracteriza por ser relativamente estable a lo largo del tiempo. No es que ocasionalmente presenta algunos rasgos y ya tienen los trastornos de personalidad, así como todos los que estudiamos psicología en pregrado pasamos por esa situación de que cuando estamos leyendo encontramos algunos rasgos que se parecen a nosotros, pero son algunos rasgos. O lo que nos estamos encontrando en la clínica es esas personas o esos pacientes que se autodiagnostican con algunas de estas condiciones. Eh, Además, estas características se presentan a lo largo del tiempo. Cuando hablamos a lo largo del tiempo, no son 2 semanas ni 3 meses, sino que esto puede ser un periodo prolongado de 6 meses en adelante. Usualmente, este patrón rígido e inflexible se puede manifestar durante la adolescencia tardía o al principio del inicio de la vida adulta, pudiendo llevar a un deterioro significativo del funcionamiento laboral e interpersonal
así como un malestar considerable. En este sentido, el proceso de evaluación y diagnóstico de los trastornos de personalidad requiere de un enfoque integral, pasando por un examen físico que permita descartar cualquier condición médica que pueda estar causando los síntomas, hasta la evaluación correspondiente a la salud mental, que debe incluir entrevistas clínicas estructuradas, cuestionarios de personalidad, en algunos casos en que se lo requiera, pruebas de carácter neuropsicológico. Todas estas evaluaciones deben ser utilizadas para estudiar y comprender los patrones de pensamiento, sentimientos y comportamiento del individuo. Se pueden emplear algunos instrumentos tales como la entrevista clínica estructurada de los trastornos de personalidad, o conocido por sus siglas como SCID-2. Está el, eh, la evaluación del desorden de personalidad internacional, o conocida por sus siglas IPDE, que fueron diseñadas para evaluar rasgos de la personalidad patológicos según el modelo del manual diagnóstico DSM-5. Además de estos dos instrumentos, pues nos vamos a valer de lo que son, esto lo vamos a ver ya para la unidad 4, de lo que son las pruebas proyectivas y psicométricas que evalúan el área de la personalidad. Hay algunas pruebas específicas de carácter psicométrico que evalúan la psicopatología en el individuo, entre esas el trastorno de personalidad. Es importante tener presente que el uso de los autoinformes en la evaluación suele llevar a un sobrediagnóstico, por lo cual, o en el proceso de evaluación, la vamos haciendo nosotros con el mismo paciente, o debemos utilizar con precaución los resultados derivados de estos instrumentos de evaluación. La precisión diagnóstica es fundamental, ya que los trastornos de la personalidad comparten muchas características y pueden presentarse junto con otras condiciones de salud mental, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo o los trastornos de ansiedad. Vamos a comenzar ahora con la caracterización de lo que es el clúster o grupo A, denominado raros o excéntricos. Los trastornos de la personalidad incluidos en este grupo hacen referencia a un conjunto de eh, personas que se caracterizan por su incapacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales debido a su profunda introversión, falta de sintonía y calidez, y una llamativa dificultad para aprender las habilidades sociales más elementales. Los trastornos de la personalidad, incluido en el clúster A, son el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. Aun cuando este concepto que les voy a mencionar corresponde a psicopatología, debemos tenerlo presente, y es que eh, hay que saber que la comorbilidad es un asunto que usualmente va a ir de la mano de los trastornos de personalidad. Entonces, debemos hacer lo que es el diagnóstico diferencial, y es agrupar las características similares de cada una de estas condiciones, pero también las características que los diferencia, y la comorbilidad van a ser, como le acabo de mencionar, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad. Podríamos incluir el trastorno de la conducta alimentaria u otras condiciones. En el caso de los trastornos del clúster A, debemos hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la esquizofrenia. Con respecto a la caracterización del trastorno de la personalidad paranoide, esta se caracteriza por un patrón persistente de desconfianza hacia los demás, donde las intenciones de las personas suelen ser interpretadas como maliciosas sin justificación alguna.
Además, el DSM-5 plantea en sus criterios diagnósticos que la característica esencial de de este trastorno, esta condición, es un patrón de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Además, se añaden criterios como sospecha injustificada de que otras personas lo están explotando, generándole un daño o decepcionando, una preocupación constante sobre la lealtad o confianza de sus amigos, escasa confianza en otros por miedo a que lo que le digan puede ser utilizado en su contra. Aquí está la defensa paranoide, un rencor persistente por insultos o desaires, una sospecha persistente de que su pareja le es infiel, entre otros. De hecho, una de las características del trastorno de personalidad paranoide o las personas que presentan este patrón pueden desarrollar lo que es celotipia o lo que son esos celos irracionales. De manera general, ustedes sí lo van a especificar en sus trabajos. Las causas para el trastorno de la personalidad paranoide es multifactorial. Incluye factores genéticos, predisposición familiar, biológica y ambiental, presencia de experiencias de abuso, traición o victimización durante la infancia. En cuanto a lo que es los aspectos de genética, Kendler, Masterson y Davis señalaron que el riesgo para un trastorno de personalidad paranoide era significativamente mayor en los familiares de primer grado de individuos con un trastorno delirante o en los familiares de sujetos con esquizofrenia. En el ámbito de la evaluación diagnóstica para determinar el trastorno de personalidad paranoide, pueden hacer el uso de las entrevistas estructuradas que les mencioné, es SIG-2 o el ICD, pero también podemos aplicar y tomar en cuenta los resultados de la escala de paranoia del inventario de personalidad de Milo en su versión 2 y los cuestionarios de personalidad generales como el PIT-5 y el inventario clínico multiaxial de Milo. Estas pruebas ofrecen detalles valiosos sobre los rasgos de personalidad patológicos y que deben interpretarse de manera cuidadosa. Se estima que la prevalencia del trastorno paranoide de la personalidad de la población general es de aproximadamente del 3,2 al 4,4%. Es más común en hombres. El tratamiento sugerido para este diagnóstico es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a los pacientes a desafiar y modificar sus creencias y suposiciones paranoicas mediante la mejora de las habilidades sociales y de comunicación, aumento de la autoestima y la enseñanza de estrategias para mejorar la ansiedad y la desconfianza. En algunos casos se pueden prescribir medicamentos para tratar síntomas específicos de esta condición. Aunque en la actualidad no existen medicamentos aprobados específicamente para este trastorno ni para ninguno de los trastornos de personalidad, salvo que si hay una comorbilidad con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastornos de la conducta alimentaria o trastorno por consumo de sustancias, pues suele haber la presencia de un tratamiento farmacológico. Con respecto a lo que es el trastorno de la personalidad esquizoide, este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de desapego en las relaciones sociales y una gama limitada de expresión de emociones en contextos interpersonales. Los individuos con este trastorno suelen preferir actividades solitarias y pueden tener dificultades para expresar emociones o reaccionar a situaciones sociales, por lo que suelen percibirse como distantes o indiferentes a los demás. En este caso, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial o descartar la comorbilidad con un trastorno del espectro del autismo, ya que este funcionamiento de la dificultad para expresar emociones suele ser un criterio diagnóstico de coincidencia. Lo que es el DSM-5
indica que este trastorno puede diagnosticarse mediante la observación sistemática del comportamiento, donde manifieste ciertos aspectos como poco interés en participar en relaciones íntimas o sexuales, preferencia por actividades solitarias, dificultades para formar amistades cercanas, indiferencia a la opinión de los otros y pueden parecer emocionalmente distantes, fríos o desapegados. Las causas para este trastorno implican una interacción entre factores genéticos y ambientales, aunque la Asociación Americana de Psiquiatría sugiere que los antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno esquizotípico pueden aumentar el riesgo de padecer este trastorno. S- Investigaciones han reportado que el porcentaje de heredabilidad son bastante bajos y que los rasgos esquizoides se deben a factores ambientales familiares como la falta de calidez y afecto durante la infancia, propiciados por un ambiente de crianza rígido, aislamiento social, comunicación familiar fragmentada. Estos son aspectos que van a influir en el individuo y que dificulta que llegue a considerar las relaciones interpersonales como satisfactorias. Para la evaluación diagnóstica del trastorno de la personalidad esquizoide se deben tener en cuenta, como ya mencioné, los factores genéticos, los factores ambientales y la evaluación exhaustiva del comportamiento. Debemos aplicar igual. En este caso, se sugiere el inventario clínico multiaxial de Milon. En lo que se refiere a la epidemiología, la prevalencia de este trastorno se estima en que afecta aproximadamente entre el 0,9% al 3,1% de la población en general. No hay diferencias significativas de género, sin embargo, la mayoría de las investigaciones han reportado que esta es una condición que se presenta con mayor frecuencia en hombres. Al igual que en el trastorno de la personalidad paranoide, la terapia sugerida es la terapia cognitivo-conductual, pero que también puede ser beneficiosa la terapia de grupo para el entrenamiento en habilidades sociales. En algunos casos, si hay comorbilidad con los trastornos de ansiedad, pues puede prescribirse la indicación de fármacos, que ya sabemos, el tratamiento farmacológico es indicado por psiquiatría. Los psicólogos no medicamos. Ahora, con respecto al trastorno de la personalidad esquizotípica, que es el otro trastorno que está agrupado dentro del clúster A, el trastorno de la personalidad esquizotípica es una condición caracterizada por un patrón de déficit social e interpersonal, incluyendo una marcada incomodidad en las relaciones cercanas y distorsiones cognitivas o perceptuales. Para el DSM-5, este trastorno se manifiesta mediante aspectos como creencias extrañas o pensamiento mágico, pensamientos y discursos extraños, suspicacia, afecto limitado, ansiedad social excesiva y una notable falta de amigos cercanos o confidentes fuera de la familia, entre otros. En lo que son las causas, al igual que los trastornos de personalidad anteriores, por supuesto, son multifactoriales, implicando una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Para la Asociación ah, de Asociación Americana de Psiquiatría, nos dice que tiene agregación familiar y es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de los individuos con esquizofrenia en la población en general, lo que implica una posible heredabilidad de esta condición. En cuanto al facto o hechos neurobiológicos, algunos estudios han demostrado que este trastorno comparte
muchas de las anomalías en ciertas áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento de las emociones y la regulación del comportamiento, que son características de la esquizofrenia. Y por último, el factor ambiental, que implica la vivencia de experiencias adversas en la infancia, como estrés temprano en la vida o experiencias traumáticas. Para la evaluación y el diagnóstico del trastorno de personalidad esquizotípico, aquí sí tenemos algunos recursos específicos, como el cuestionario compuesto de esquizotipia, conocido como CTSQ, el cuestionario de personalidad esquizotípica, conocido por sus siglas SPQ, el cuestionario estructurado de la esquizotipia de Kendler, Lieberman y Walsh, y el ICD. En lo que se refiere a la epidemiología, se estima que entre el 0,6 hasta el 3,9% se puede presentar en la población en general, con una prevalencia ligeramente mayor en hombres sobre las mujeres. Con respecto al tratamiento, en este caso, al igual que en los otros, se recomienda la terapia cognitivo-conductual, pero también la psicoterapia de apoyo, el entrenamiento en habilidades sociales, el manejo del estrés y técnicas del control de ansiedad, además del uso de medicamentos como los antipsicóticos y antidepresivos para tratar síntomas específicos. Ahora, en lo que se refiere a el grupo B, que son los denominados dramáticos, emotivos o inestables, según Llopis, Hernández y Rodríguez, los trastornos de este grupo se caracterizan por un patrón de violación permanente de las normas sociales o comportamiento criminal, comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y grandiosidad. Presentan con frecuencia acting out, exteriorización de sus rasgos, comportamiento autoabusivo o autolesivo y arranques de rabia. Dentro de los trastornos incluidos en el grupo B están el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista. En la literatura van a encontrar que el clúster B es uno de los trastornos de la personalidad con peor pronóstico o pronóstico reservado, ya que algunas de sus condiciones, como en el trastorno de la personalidad antisocial, hay una estructura de personalidad que prevalece y que no se puede cambiar. Y cuando hablo de esta condición, eh, antes de la que está o subyace a la base del trastorno de la personalidad antisocial y que muchas veces no puede ser modificable en la terapia, es de la condición de psicopatía. Desde el punto de vista psicodinámico, recuerden que lo psicodinámico proviene de las teorías psicoanalíticas. Los psicópatas o la psicopatía supone un trastorno más grave que la neurosis, donde se produce una alteración del superyo, en la cual los impulsos están sin control. En lo moral se traduce en juicio pobre, es decir, no hay esa capacidad para un razonamiento moral coherente, hay violación a las normas, muchos tienen un nivel de inteligencia muy superior, no les importa llevar a cabo la planificación de actos que van en contra de lo que es la sociedad o las normas socialmente impuestas. Los psicópatas suelen ser egocéntricos, tratan de establecer relaciones de poder y conveniencia. Su nivel de funcionamiento psicológico es límite. Sus defensas psicológicas son primitivas. En este caso, los psicópatas tienen una capacidad para mentir que es impresionante. Esta habilidad social está muy desarrollada, sabe qué hacer y qué decir en todo momento. La necesidad de ejercer el poder es un propósito que está muy presente.
Las defensas básicas de la personalidad psicopática son el control omnipotente, la identificación proyectiva, la disociación y la actuación. En terapia, eh, y hablo de esta psicopatía porque desde el punto de vista clínico está catalogado como el trastorno de la personalidad antisocial. En la terapia son capaces de manipular al terapeuta. Son pacientes que te tratan con excesiva familiaridad, no respetan esa relación de poder de que tú, obviamente, como terapeuta eres una figura de autoridad y debe existir un límite y respeto ante eso. Expresa desacuerdos, son retadores, pueden producir miedo y pesimismo en el terapeuta. Son personas que no tienen ningún tipo de empatía, hay falta de remordimiento, no hay culpa, no hay ansiedad. Esto está relacionado con un déficit fisiológico se, que está presente en la estructura cerebral, que es responsable del control de los impulsos y las emociones. En este caso, hay una desconexión entre lo que es las funciones de la corteza prefrontal y el sistema límbico, en específico de la estructura denominada amígdala. La psicopatía es una alteración de la personalidad caracterizada por narcisismo, impulsividad y conductas de control y manipulación. Un ejemplo o ejemplos de grandes personajes o personas conocidas con esta condición, tenemos el personaje de la película Hannibal Lecter y Ted Bundy. Yo los invito a ver, en este caso de Ted Bundy, hay un documental en Netflix donde está toda la caracterización y todas las cosas, eh, bueno, por qué se originó este trastorno y esta condición en él, qué lo llevó y toda esa caracterización. De acuerdo a lo que propone el Manual Diagnóstico de CM5, el trastorno de la personalidad antisocial es un trastorno que se caracteriza por un patrón de desprecio hacia las normas sociales, leyes y derechos de los demás. Las personas con este trastorno, como lo acabo de decir, a menudo muestran comportamientos manipuladores, impulsivos y pueden tener dificultades para sentir remordimiento por las consecuencias de sus actos. Los síntomas suelen comenzar en la adolescencia y pueden incluir tendencias a la mentira, agresividad y una incapacidad para mantener relaciones personales estables. Este es uno de los trastornos que puede verse su evolución desde la infancia. ¿Por qué es de la infancia? Porque casi siempre el antecedente del trastorno de la personalidad antisocial es que en la infancia y en la adolescencia puede haber un trastorno de conducta o trastorno oposicionista desafiante que puede evolucionar a un trastorno disocial en la adolescencia y que ya luego en la adultez cambiaría al diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. En cuanto a las causas de este trastorno, se ve influenciado por una interacción, como en todo, factores biológicos y ambientales. Se han identificado alteraciones en estructuras cerebrales como el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo y en neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que pueden contribuir a la desinhibición de comportamiento característica de este trastorno. Desde el punto de vista genético, que no se considera estrictamente hereditario, ciertos genes pueden aumentar la vulnerabilidad a desarrollar este trastorno, especialmente cuando se combinan con factores del contexto, tales como abandono, negligencia y abuso, así como ciertos factores socioeconómicos como eh, provenir de familias de estrato socioeconómico bajo. Sin embargo, debo agregar que cuando nosotros hablamos del trastorno de personalidad antisocial, casi siempre lo asociamos con delincuentes, con ladrones, con esta gente del AMPA común. Sin embargo, ustedes acabo de decir que
los psicópatas que tienen un funcionamiento intelectual superior se les denomina en la literatura psicópatas de alto nivel. Estos psicópatas de alto nivel son esos, lo que se denomina ladrones de cuello blanco, o este tipo de personas que hacen o cometen delitos mucho más sofisticados como las estafas, que no sería propiamente un delito cruel, tal de acuerdo con las características que están plasmados en el DCM-5, sino un tipo de sofisticación. Yo los invito a revisar un libro que se llama El psicópata integrado, y este psicópata integrado fue escrito por un psicólogo español llamado Vicente Garrido. Esto les va a dar información no solamente del trastorno de personalidad antisocial clásico, sino de este tipo de perfiles que se han colado y tienen un gran componente de manipulación. Estamos rodeados de muchos de ellos y estos son personas que suelen hacer bastante daño en el entorno donde se desenvuelven. Con respecto a lo que es la evaluación específica, sí hay para el trastorno de personalidad antisocial, la escala para la evaluación del trastorno antisocial de la personalidad, el cuestionario de conducta antisocial, la escala de desviación psicopática del MMPI-2, el inventario de la personalidad psicopática, el inventario clínico multiaxial de Milon y ciertas pruebas relacionadas con el deterioro de las funciones ejecutivas. Con respecto a la epidemiología, que esto es la prevalencia de este trastorno en la población, hay mayor prevalencia en poblaciones urbanas y en grupos con menores recursos socioeconómicos. Blanco, Gómez y Orozco afirman que la prevalencia de este trastorno varía de 2 a 4% en hombres y de 0,5 a 1% en mujeres, añadiendo que la mayor prevalencia es en personas de 24 a 44 años y disminuye en personas de 45 a 64 años. Fíjense, aunque la literatura reporta que con mayor frecuencia se presenta en los hombres, en nuestro país tenemos una representante de este trastorno de personalidad antisocial. No es algo que nos enorgullezca, pero es algo difundido en la literatura del área. Y fue el caso, esto es eso fue hace bastantes años, en el año 1995 fue muy conocido el caso de Sibel Naime, perdón. Los invito a buscar este caso que está bastante documentado en las redes sociales para que tengan una comprensión de cómo es la estructuración de la personalidad de una mujer con un trastorno de personalidad antisocial. En este caso, la terapia que ha resultado con mayor efectividad es la terapia cognitivo-conductual, destacando siempre la intervención temprana en ambientes de alto riesgo psicosocial. En algunos casos suele recomendarse la intervención farmacológica para tratar síntomas específicos como la impulsividad. Ahora tenemos lo que es el trastorno de la personalidad límite, que en la literatura clásica lo van a encontrar con la denominación del trastorno de la personalidad borderline. Este trastorno de personalidad se caracteriza por inestabilidad del estado de ánimo, extrema sensibilidad al abandono, comportamiento impulsivo de automutilación o autolesiones, dificultad para controlar la ira. Se añade que esto puede conducir a graves limitaciones en las relaciones sociales y al funcionamiento, además de inestabilidad en las relaciones, las emociones, la identidad y en el comportamiento. Los individuos con este trastorno pueden experimentar emociones intensas y fluctuantes y pueden luchar con el temor al abandono, lo que a menudo resulta en relaciones que oscilan entre extremos de idealización y de evaluación. Debo agregar también que la característica principal del trastorno de la personalidad límite es la estabilidad de la inestabilidad, es decir, que esta inestabilidad
se presenta de manera estable en lo que es la afectividad, la cognición, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. En este caso, aquí sí están afectados los cuatro dominios. Em, a raíz de que se consideraba que el trastorno de la personalidad límite era un trastorno de pronóstico reservado, pues en los últimos años las investigaciones y las intervenciones psicoterapéuticas han dado, dieron origen a lo que es la terapia dialéctico-conductual. Esto fue una terapia creada por la autora Marsha Linehan, que además es una persona que tiene el diagnóstico de esta condición, que incluye, es un tipo de terapia integrativa donde se trabajan algunas particularidades como el entrenamiento en habilidades sociales, en el mindfulness, de cierta manera, no solamente desde el punto de vista individual, sino también grupal. En lo que se refiere a lo que es la etiología, esto incluye también factores genéticos y fisiológicos. eh, de acuerdo a la APA, es aproximadamente 5 veces más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con el trastorno en la población general. Existe un mayor riesgo de trastorno por consumo de sustancias, trastorno antisocial de la personalidad y trastornos depresivos o bipolares. Se dice que hay factores biológicos como ciertas alteraciones en la regulación emocional y los neurotransmisores. Tiene como antecedentes que hay experiencias de tipo traumático durante la temprana infancia, como el abuso, maltrato físico o abuso sexual y la negligencia emocional o física. Para este caso también existen algunos instrumentos específicos como la entrevista diagnóstica para los pacientes límites revisada, la clasificación para el trastorno límite de la personalidad de Zanarini, el cuestionario o el instrumento de detección para el trastorno de la personalidad límite de MacLean, el inventario de personalidad límite de Leschering, el índice de síndrome límite, la escala para el trastorno de la personalidad y el inventario multiaxial de Milo. Aparte de la terapia dialéctico-conductual, está la terapia cognitivo-conductual, la terapia de la mentalización, la psicoterapia centrada en la transferencia y la terapia centrada en esquemas. Este tipo de trastorno también se beneficia de lo que es el uso de antipsicóticos y antidepresivos para trastornos psiquiátricos comórbidos específicos. El último trastorno del clúster B, que es el trastorno de la personalidad histriónico, consiste en un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Se caracteriza por afectividad superficial y lábil, autodramatización, teatralidad, expresión exagerada de emociones, sugestionabilidad, egocentrismo, autocomplacencia, falta de consideración por los demás, sentimientos fácilmente heridos y búsqueda continua de aprecio, emoción y atención. Y esta búsqueda de continua de atención la centran en lo que es el aspecto físico. En cuanto a las causas para este trastorno, hay una información genética de los padres, influencia de las experiencias durante la crianza, el trato recibido por los padres que pueden haber tenido también conductas histriónicas y haber reforzado esta conducta en el niño, el aprendizaje de conductas manipulativas. La prevalencia de este trastorno es de al menos el 2% de la población, afectando por igual a hombres que a mujeres. No existen pruebas específicas para evaluar esta condición. Puede usarse las entrevistas estructuradas SIG-2 o ICDE y los cuestionarios generales de los trastornos de la personalidad. En lo que se refiere a su tratamiento, están la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento en la empatía, la terapia de integración de Horowitz, la terapia cognitiva de Beck
y la terapia de valoración cognitiva de Wesley, que han sido ampliamente utilizadas para tratar este trastorno. El otro trastorno de la personalidad de este clúster, se me había pasado, es el trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza por patrones de grandiosidad, una necesidad excesiva de admiración y una marcada falta de empatía hacia los demás. Los individuos con este trastorno a menudo exhiben un sentido inflado de autoimportancia y una preocupación predominante por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Este trastorno puede llevar a dificultades significativas en las relaciones interpersonales, ya que aquellos que lo padecen pueden exigir una atención especial y consideración. Pueden reaccionar con ira ante lo que perciben como negligencia o subestimación por parte del otro. Ya ustedes deben haberse dado cuenta que en las redes existe una, vamos a decir, una moda por divulgar todo lo que tiene que ver con este patrón narcisista o trastorno de personalidad narcisista, que suelen muchas veces afectar esa relación de pareja por ese sentido de aprovecharse de la otra persona. Se dice que hay cierta heredabilidad de estos rasgos de personalidad, especialmente hay presencia de relaciones tempranas entre padres e hijos que involucran demasiada adoración o crítica hacia esa persona que desarrolla esta condición, ciertas conductas de explotación aprendidas. Se estima que este trastorno afecta aproximadamente al 1,6% de la población en general, que no es un porcentaje tan grande y que tiene mayor incidencia en hombres que mujeres. Para este caso, también existen algunas escalas específicas para su diagnóstico: la escala de los rasgos narcisistas, el inventario de la personalidad narcisista, el inventario multifásico de narcisismo de O'Brien y la escala de narcisismo del MMPI. Al igual que todos los trastornos, este puede ser tratado a través de lo que es la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia centrada en la empatía. No existen medicamentos aprobados específicamente para este trastorno. Con respecto a lo que es el grupo C, el grupo o clúster C de los denominados ansiosos, este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control. Dentro de los trastornos incluidos en este grupo encontramos el trastorno de la personalidad evitativo, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. El trastorno de la personalidad evitativo es un trastorno que se caracteriza por una inhibición social persistente, sentimientos de inadecuación y una hipersensibilidad a la evaluación negativa, por lo que las personas con este trastorno suelen experimentar una intensa ansiedad en situaciones sociales, lo que lleva a evitarlas para prevenir el rechazo o la crítica. Además, tienen una autoestima baja y pueden percibirse a sí mismos como socialmente ineptos o inferiores a los demás. En este caso, dentro de la etiología, hay ciertos tipos de estilos de crianza asociados, modelos de ansiedad social en los padres, una limitada exposición a situaciones sociales, experiencias tempranas de rechazo, marginación social durante la infancia. La prevalencia de este trastorno se estima alrededor del 2,4%, con una incidencia ligeramente mayor en mujeres sobre hombres. La evaluación diagnóstica para este caso, existen algunos instrumentos, como ya los mencionado, el SIG-2, el ICDE, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon, la escala de introversión del MMPI o el CEPER
y el uso de cuestionarios que evalúan tendencias de apego en los individuos, como la entrevista para el apego en adultos, el cuestionario sobre relaciones y el cuestionario para adultos. El tratamiento para este trastorno incluye terapia cognitivo-conductual centrada en el entrenamiento de habilidades sociales. Otros procedimientos puede ser el entrenamiento en relajación, mejora de la autoestima, técnicas de exposición, y algunos casos se pueden prescribir medicamentos con ansiolíticos o antidepresivos para el manejo y la mejora de síntomas de ansiedad y depresión asociadas. Tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno se caracteriza por confianza pasiva generalizada en otras personas para tomar decisiones de la vida mayores y menores, gran temor al abandono, sentimientos de impotencia e incompetencia y una respuesta débil ante las demandas de la vida cotidiana. Los individuos con este trastorno se caracterizan por una necesidad persistente y excesiva de cuidados, lo que conduce a comportamientos de sumisión y apego. En cuanto a las causas de este trastorno, se incluye la influencia de ciertos factores biológicos relacionados con rasgos de personalidad heredados, como la sumisión y la inseguridad, además de una tendencia innata a la ansiedad, factores ambientales relacionados con experiencias tempranas negativas como traumas, ambientes familiares disfuncionales o una sobreprotección parental. Como factores culturales, tenemos que las normas sociales y las expectativas de comportamiento van a variar ampliamente entre diferentes sociedades. En este caso, tampoco existen em, pruebas específicas de personalidad para evaluar esta condición. Sin embargo, en las entrevistas podemos hacer énfasis en indagar esa necesidad extrema de ser cuidado y la sumisión en las relaciones interpersonales. Esto es un trastorno que es diagnosticado con mayor frecuencia en mujeres. El tratamiento para este trastorno es también centrado en la terapia cognitivo-conductual, la terapia de valoración cognitiva de Wechsler y la psicoterapia orientada al entrenamiento de habilidades sociales, solución de problemas y la exploración de los miedos subyacentes a la independencia. En lo que se refiere al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, esta se caracteriza por un patrón dominante de preocupación por el orden, perfeccionismo, control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficacia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. Este trastorno puede llevar al individuo a tener una preocupación excesiva por el orden y perfeccionismo, afectando negativamente tanto la productividad como las relaciones interpersonales debido a esa excesiva rigidez y la necesidad de control. Las causas de este trastorno se deben a una interacción de factores biológicos, ya que existe una mayor probabilidad de desarrollarlo si hay familiares de primer grado con el trastorno. Se han encontrado ciertas anomalías en la estructura y la función cerebral de aquellas áreas asociadas con la toma de decisiones y control de impulsos. Dentro de los factores ambientales está haber crecido en un entorno familiar excesivamente estricto y controlador durante la infancia, experiencias de crítica severa o falta de validación y afecto en los primeros años de la vida. Con respecto a escalas específicas para ello, está, además de todas las mencionadas, la entrevista estructurada de Friedman y Rosenman, entrevistas que exploran patrones rígidos de pensamiento y comportamiento perfeccionista, cuestionarios como la escala de trastorno obsesivo compulsivo, el inventario clínico multiaxial de Milon, la escala de rasgos de Lazar-Clerman y el inventario de personalidad neorevisado, conocido por sus siglas NeoPIR, de Costa y McCrae. En cuanto a la epidemiología, se estima que este trastorno es uno de los que tiene mayor prevalencia en la población general, siendo bastante alto, de 4,7 a el 7,8%. El tratamiento en este caso se vale y se beneficia de la terapia cognitivo-conductual, donde se aborde el perfeccionismo y la flexibilidad emocional. También puede valerse del entrenamiento en relajación,
la modificación de suposiciones subyacentes, el aumento de la eficacia, el manejo del tiempo y lo que es la terapia centrada en la solución del problema. No existen medicamentos aprobados específicamente para este trastorno, pero cuando tiene comorbilidad de algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad, pues se beneficiaría de esta condición para su mejoría. Ahora, con respecto a lo que son otros trastornos de la personalidad, en la clasificación descrita por el DSM-5, se tienen una caracterización para aquellos trastornos de personalidad cuyos síntomas no encajan del todo en los criterios diagnósticos de un trastorno específico. Las prevalencias de estos trastornos son difíciles de estimar por su misma naturaleza. Tenemos el cambio de personalidad debido a otra afección médica. El DSM-5 hace referencia a que hay alguna alteración persistente de la personalidad que constituye un cambio respecto al anterior patrón característico de personalidad en el individuo. Este diagnóstico clínico se aplica cuando hay alteraciones significativas de personalidad de un individuo como resultado directo de una condición médica subyacente, pudiendo manifestarse de diversas maneras, incluyendo cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, impulsividad, comportamiento agresivo o antisocial. Las condiciones médicas que pueden causar estos cambios en la personalidad son las enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo Alzheimer, el Parkinson, hasta lesiones cerebrales traumáticas y tumores cerebrales. La evaluación diagnóstica para esto, en este caso, por tratarse de si tenemos una condición médica, hay que hacer el examen físico, pruebas de laboratorios, además de una evaluación clínica de tipo neuropsicológico. Puede implicar para su tratamiento la combinación de medicamentos y la terapia de rehabilitación. Está otros trastornos de personalidad no especificado. Esta es una característica diagnóstica que se utiliza cuando un individuo muestra características clínicas significativas que no cumplen con los criterios completos para ninguno de los trastornos de la personalidad. Esta categoría permite diagnosticar y tratar a personas que presentan patrones de comportamiento y experiencias persistentes e inflexibles que difieren notablemente de las expectativas de cultura, pero que no encajan en las categorías de trastorno de personalidad más definidos. Tenemos el trastorno de la personalidad no especificado, que es un diagnóstico utilizado cuando un individuo muestra síntomas significativos de trastornos de la personalidad, pero estos no cumplen con los criterios completos para un trastorno específico del espectro de trastornos de personalidad. Este diagnóstico se considera cuando las características clínicas no pueden ser atribuidas a otro trastorno mental o físico y se manifiestan de manera generalizada e inflexible en al menos dos áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. El tratamiento puede incluir no solamente la terapia psicológica, sino medicación y el apoyo social, adaptándose a lo que son las necesidades específicas de el individuo. Ahora, con respecto a lo que es la clasificación de los trastornos de la personalidad, de acuerdo a la 11ª edición de la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, conocido como CIE-11, la clasificación de estos trastornos representan un cambio significativo respecto a las ediciones anteriores, ya que se adopta un enfoque dimensional en lugar del categorial tradicional, lo que va a permitir una evaluación más matizada de los trastornos de la personalidad. Los criterios diagnósticos generales incluyen patrones de comportamiento y experiencia interna que se desvían marcadamente de las expectativas culturales, son omnipresentes y persistentes y conducen a angustia o deterioro significativo. La clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11, diferencia tres niveles de severidad de los trastornos de personalidad entre leve, moderado y grave.
basándose en el impacto funcional y la complejidad de los patrones de comportamiento, pero además se evalúan 5 dominios de rasgos de personalidad que son afectividad negativa, desapego, comportamiento disocial, desinhibición y características anancásticas. También contempla clasificaciones adicionales para describir alteraciones del sí mismo y de las relaciones interpersonales. De acuerdo al grado de severidad, tendríamos el trastorno de personalidad leve, el trastorno de personalidad moderado y el trastorno de personalidad grave. El trastorno de personalidad leve se define por las siguientes características. Se ven afectadas algunas áreas del funcionamiento personal, como la autoestima y la coherencia de la identidad. Existen problemas en varias de las relaciones interpersonales o en el desempeño de los roles sociales y laborales. Las manifestaciones específicas del trastorno son leves, no hay manifestación de autolesiones o daños a otros, pero existe un malestar clínicamente significativo o deterioro en distintas áreas, ya sea en lo social, familiar o laboral, pero se muestra de manera leve. Tenemos el trastorno de personalidad moderado. De acuerdo al CIE-11, este nivel se define por las siguientes características. Se ven afectadas varias áreas del funcionamiento interpersonal, como lo son la identidad, el control de los impulsos y la regulación del comportamiento. Existen problemas importantes en casi todas las relaciones interpersonales, lo que afecta el desempeño de la mayoría de los roles sociales y laborales, una alta probabilidad de que las relaciones se vean caracterizadas por conflictividad, evitación, retirada o dependencia extrema. Hay manifestación ocasional de autolesiones o daños a otros y un deterioro importante en los distintos ámbitos como el personal, familiar, social y laboral. Está el trastorno de personalidad grave, de acuerdo al CIE-11, se define como el funcionamiento gravemente alterado, manifestándose a través de inestabilidad, rigidez o una autoimagen distorsionada. Existen problemas significativos en el funcionamiento interpersonal que afecta a la mayoría de las relaciones debido a la incapacidad y la falta de voluntad para desarrollar roles sociales y laborales. Las manifestaciones específicas del trastorno son graves y afectan todas las áreas, tanto personal, familiar, laboral y otros. Además que existe una frecuencia elevada de autolesiones y daños a otros. Por rasgos o patrones de personalidad prominentes o predominantes tenemos la afectividad negativa, que se refiere a un rasgo de personalidad prominente caracterizado por tendencia a experimentar una amplia gama de emociones negativas, dentro de los cuales se incluyen la habilidad afectiva, deficiente regulación de las emociones, actitudes negativistas como pesimismo, baja autoestima y confianza en sí mismo y una desconfianza a los demás. Tenemos el rasgo del desapego. Este rasgo se manifiesta como distanciamiento social y emocional con otros, lo que a menudo lleva a dificultades en el desarrollo y mantenimiento de relaciones cercanas y satisfactorias. De acuerdo al CIE-11, el desapego social se muestra a través de la evitación de las interacciones sociales, la falta de amistades y la evitación de intimidad y el desapego emocional mediante actitudes de reserva, aislamiento y una expresión y experiencia emocionales limitadas. El rasgo del comportamiento disocial, este rasgo se caracteriza por la marcada indiferencia o desprecio de los derechos y sentimientos de terceros, acompañado de egocentrismo y falta de empatía. Está el rasgo de desinhibición. Este rasgo se caracteriza por una tendencia a actuar temerariamente impulsado por estímulos externos e internos sin considerar las consecuencias negativas que pueda ocasionar. Está el rasgo de las características anancásticas. em, Se establece que este núcleo se centra en un foco estrecho, en un estándar rígido de perfección de lo correcto y lo incorrecto y en el control del comportamiento propio y de los demás para garantizar la conformidad con esos estándares. Está el patrón límite, que hace referencia a un patrón comportamental específico
que no se ajusta a ninguna de las dimensiones de rasgo que caracterizan a la personalidad normal. Se caracteriza por marcada inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen y afectos, así como una impulsividad significativa. Se manifiesta mediante aspectos como grandes esfuerzos por evitar un abandono real o imaginario, alteración de la identidad, episodios recurrentes de autolesión, sentimientos crónicos de vacío, inestabilidad emocional, entre otros. ¿Cuál sería la importancia de estudiar estos trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo? El estudio de estos trastornos basado en los manuales diagnósticos es fundamental, ya que estos proporcionan un marco estructurado y basado en evidencia científica que guía, por tanto, el diagnóstico como el tratamiento de estas condiciones complejas. Además, yo agregaría que, siendo un tipo de trastorno que tiene una prevalencia del 10% en la población en general, pues es importante detenernos en conocer toda la caracterización de lo que son las distintas clasificaciones. Ya saben, para su tarea va a estar mayormente enfocado en lo que se refiere a las causas, la etiología, la epidemiología, la evaluación, diagnóstico y tratamiento en lo que proponen los manuales diagnósticos, pero también lo que proponen los distintos manuales de psicopatología. Antes de cerrar con este punto de la teoría de la unidad 1 de los trastornos de la personalidad, existen algunos datos interesantes acerca de lo que son las terapias basadas en la evidencia para los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se han explicado históricamente desde los modelos psicodinámicos en primer lugar, categoriales y descriptivos. Las dificultades y limitaciones de estos modelos es la baja operacionalización, dificultad para medir mecanismos y escasa integración con las neurociencias que en el caso de esto último ha venido evolucionando. Sin embargo, la evidencia actual en la investigación en psicología de la personalidad muestra que la personalidad surge, como lo pudieron ver, a través de la explicación de la interacción entre genética, neurodesarrollo, experiencias tempranas y contexto sociocultural. En este sentido, los trastornos de personalidad pueden entenderse como trayectorias de desarrollo neurobiopsicosocial desadaptativas y no como estructuras fijas. La evidencia desde la neuroimagen muestra que no hay lesiones sino redes alteradas. Hallazgos consistentes indican disfunciones en circuitos cerebrales y no la presencia de daños focales. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite, se tiene bajo volumen de la amígdala y el hipocampo, disminución de la corteza cingulada anterior y disfunción de las redes prefrontales que deriva en desregulación emocional e impulsividad. En el trastorno de personalidad esquizotípico hay alteraciones en el área temporal, en el giro temporal inferior, así como en la conectividad frontotemporal atenuada, lo que genera ese perfil intermedio respecto a lo que es la caracterización completa de la esquizofrenia. Tenemos en el trastorno de la personalidad antisocial y en las psicopatías que se halla disfunción en la zona frontolímbica. Hay alteraciones en el sistema de recompensa y castigo que se traduce en problemas en la toma de decisiones y la empatía afectiva. En el caso de la psicopatía, que no se considera como una enfermedad en sí misma, sino un tipo de estructura de personalidad, y es conocido como el trastorno de la personalidad antisocial. No todos son criminales, algunos pueden ser funcionales y aquí entran en lo que es el término de la psicopatía integrada. El trastorno de la personalidad límite por muchos años fue uno de los trastornos más incomprendidos y estigmatizados en el área de la salud mental, lo que dio lugar a una serie de falsos mitos, que las personas con trastorno de personalidad límite son violentas e impredecibles. Aunque el trastorno de la personalidad límite puede llevar a cambios emocionales intensos como rabia y frustración, esto no significa que sean personas violentas hacia los demás. De hecho, la mayoría de las veces esa intensidad emocional se dirige hacia sí misma
en formas de autolesiones, sentimientos de culpa o impulsos autodestructivos. La idea de que son un peligro es injusta y refuerza su aislamiento. Es más común que las personas con trastorno de personalidad límite sufran violencia emocional o física por parte de otros, y ya que su vulnerabilidad emocional las hace mucho más susceptibles a ser víctimas de abuso. Uno de los mitos es que son manipuladores y lo hacen todo por llamar la atención. Esta idea surge porque las personas con trastorno de personalidad límite pueden expresar su malestar de manera interna, pero no significa que sea con intención manipuladora. Muchas veces lo que percibimos como manipulación es una forma desesperada de buscar ayuda o expresar dolor que no saben manejar de otra manera. No lo hacen para molestar, sino porque sienten que su sufrimiento no es escuchado ni comprendido. Otro de los mitos que se tiene es que las personas con este trastorno son tóxicas en las relaciones. Las relaciones pueden ser complicadas para las personas con el trastorno de la personalidad límite debido a su miedo intenso al abandono, que puede llevarlas a comportamientos impulsivos o demandantes. Sin embargo, esto no las convierte en tóxicas. Más bien suelen ser personas extremadamente leales y empáticas, y su miedo al rechazo nace precisamente de su deseo de conectar y ser amadas. Cuando se le brinda estabilidad y comprensión, las relaciones con ellas pueden ser profundamente significativas. Entender que no son difíciles por elección, sino personas que están enfrentando un trastorno desafiante, es clave para construir puentes y ofrecerles el apoyo que se necesitan. Con la ayuda adecuada, no solamente el trastorno de la personalidad límite, sino los otros pueden llevar vidas plenas y construir relaciones saludables. Se tiene como novedades la terapia focalizada en la transferencia, que es especialmente eficaz en el trastorno de personalidad límite, en el trastorno de personalidad narcisista, en el trastorno de personalidad paranoide y en algunos casos del trastorno de personalidad antisocial. Este tipo de terapia se enfoca en trabajar aspectos de la identidad, agresión y relaciones internas. Tenemos, como ya les mencioné, la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, con alta evidencia de eficacia en el trastorno de la personalidad límite, útil para el trabajo específicamente con el rasgo de impulsividad y las conductas de riesgo. Su foco de trabajo es la regulación emocional y las habilidades sociales. Tenemos la terapia basada en la mentalización. Esta ha sido útil en el trastorno de la personalidad con severos de trastorno de la personalidad límite con severos problemas interpersonales, donde se mejora la comprensión de emociones propias y las ajenas. La terapia de esquema es útil en el trastorno de la personalidad evitativo, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en el trastorno de la personalidad dependiente y en el trastorno de personalidad narcisista. Se trabajan los esquemas tempranos y el trauma emocional. Podemos decir, para ir cerrando, que la elección terapéutica del tratamiento se va a basar en el perfil clínico y en la evidencia científica. La psicoeducación también es clave en el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para la segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje. em, ya les digo, en el caso de el 1, tenemos la presentación. En el caso del 2, tenemos una B de Gauguin, que en los próximos días les estaré dejando el formato correspondiente donde van a vaciar la información. De todas maneras, en la clase en vivo 3 profundizaremos lo que tiene que ver con los aspectos teóricos de este tema. Les hago un abreboca para que tengan presente la actividad que vamos a desarrollar. La B de Gauguin es un diagrama en forma de B que tiene dos aspectos: el aspecto conceptual, el aspecto metodológico, en donde se conectan teorías, conceptos, procedimientos y métodos de un tema. En este caso, el tema que corresponde a la unidad 2
es el análisis de los factores explicativos entre la personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de la salud y enfermedad. En este caso, profundizaremos en conocer el mecanismo directo entre personalidad y enfermedad, la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad. Aquí desarrollaremos las conductas de salud, el tipo de personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Conoceremos el modelo de los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, patrón de conducta tipo A, B y C, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y la teoría de las relaciones objetales, la personalidad disociativa, donde conoceremos la dinámica que subyace a este trastorno, las causas, epidemiología, evaluación e intervención. Asimismo, profundizaremos en lo que es el trastorno de identidad disociativo, lo que antes era el trastorno de personalidad múltiple. Hablaremos de su comprensión dinámica, las causas, epidemiología, evaluación e intervención. En la clase en vivo 3 profundizaré en los detalles de esto. Con esta descripción damos por culminado el aspecto teórico correspondiente a la unidad 1 de Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Este es el espacio para que hagan sus preguntas, reflexiones, comentarios, inquietudes. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Si tienen dudas. Si no tienen dudas en este momento, recuerden que pueden hacer sus preguntas em, a través de lo que es la mensajería del aula virtual o el foro de dudas. No. Gustavo, tu pregunta, ¿los trastornos de personalidad del tipo C equivalen a los tipos de apego de los que se habla mucho en redes? No. El tipo de apego va a influir en la aparición de estos trastornos en la personalidad porque tiene que ver con el desarrollo afectivo del individuo y está asociado con estilos de crianza asociados a ese tipo de apego evitativo. Trastornos de personalidad del tipo C son trastorno de personalidad evitativo, trastorno de personalidad dependiente y trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Cada uno de ellos tiene un tipo de acuerdo a lo que propone eh, lo que es el enfoque psicodinámico, va a tener un tipo de apego. Por ejemplo, en el caso de eh, el trastorno de personalidad eh, evitativo, se dice que hay en la temprana infancia hubo muchas experiencias de rechazo que van a desarrollar este tipo de apego ansioso. Ok, Gustavo, con respecto a la actividad sumativa 2, recuerden que vamos a tener en 15 días la clase en vivo 3. Ahí les explicaré con detalle cómo hacer esta B de Gauguin y es para el tema en general. Todo el tema lo deben desarrollar en una sola B de Gauguin, que es el de los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias Gustavo por tu comentario. ¿Alguna otra duda que tengan de las referencias bibliográficas con respecto a la actividad sumativa 1, que es la primera que en teoría ya ustedes deberían haber ido desarrollando? Pues no solamente van a basar en la descripción de su tarea
en estos manuales, sino que los invito a revisar los manuales de psicopatología, los artículos de las revistas arbitradas, está la revista Papeles del Psicólogo, las revistas de psicopatología, las revistas de personalidad, está varias obras acerca de los trastornos de personalidad, como el de trastornos graves de personalidad de Otto Kemper, que ha realizado, él es un psicoanalista que ha desarrollado toda su línea de trabajo a través del trastorno de la personalidad narcisista. Es sumamente interesante. Yo sé que eh, todos los materiales que tienen que ver con personalidad son bastante extensos, bastante densos, pero valdría la pena que ustedes hagan la lectura de este material. No está dentro de los recursos de consulta, pero se los dejo como una referencia para que la tomen en cuenta al momento de realizar sus trabajos, pues. Si no hay más dudas, recuérdense que la actividad sumativa 1 es una presentación. Si van a utilizar el recurso de Canva, Prezi o alguna otra aplicación donde el enlace requiere que esté abierto su acceso para yo poder visualizar la tarea. Es importante que se cercioren de eso y preferiblemente, en el caso de Canva, yo sé que tiene una opción para que ustedes bajen esa presentación en PDF, pues sería lo ideal. Siendo que no hay más dudas y comentarios, podemos dar por concluida esta clase en vivo número 1, perdón, número 2 para Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención y su participación.